ya viene nuestro sondeo directamente al público con líneas abiertas. Viene César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón, y mostremos, hay un asunto muy peligroso y que tiene que ver con el GPS, sí, ese que usted tiene incluso para su automóvil, y hay celulares con GPS. ¿Qué ha pasado? Russia Today nos presenta una noticia que tenemos en pantalla. Ahí está, un grupo de estudiantes desvía la trayectoria de un yate con GPS pirata. Esto es delicado. Si esto lo han podido hacer, imagínense lo que puede producirse y las cosas que se podrían hacer con un grave peligro para todos. Por cierto, cuando un experimento de un grupo de estudiantes ha demostrado que los dispositivos electrónicos de las embarcaciones están lejos de ser seguros. Los investigadores de la Universidad de Texas consiguieron desviar la trayectoria de un yate de $80 millones gracias a un GPS pirata que enviaba información falsa. El capitán del barco siguió las señales falsas y de esta manera los estudiantes se hicieron con los controles de la embarcación. No es la primera vez que estos investigadores se salen con la suya. Hace un año lograron cambiar la trayectoria de un dron con un presupuesto de tan solo $1000. Imagínense la tecnología por arriba, la tecnología por abajo, y esto puede generar una serie de problemas también para que los científicos y los expertos en tecnología manejen bien las cosas, ya que podría esto incluso ser usado hasta por terroristas. Estamos con César Augusto Dávila, le damos la bienvenida nuevamente, mi estimado, para el rush final del sondeo. Sí, lo que quisiera reiterar es que cuando se cifra una expectativa con respecto a una realidad política y esta no es cumplida, se produce en la población un sentimiento de desánimo, una depresión de tipo político que tiene sus consecuencias después. Es la no credibilidad en las promesas. Así es. La pregunta, entonces, señores y señores, ¿qué le pareció a usted el discurso presidencial, el mensaje a la nación? Los teléfonos en pantalla, la opinión de todos ustedes para conocer en detalle el público cómo vio al presidente de la República desde el Congreso del último 28 de julio. Habida cuenta que se da en un momento de protestas. Hace tiempo que no se veía que un discurso presidencial, don César Augusto Dávila, se daba en medio de mítines. No se recuerda últimamente. Hasta Alan García en sus peores momentos nadie le hizo un mítin en la Plaza San Martín o una movilización desde 2 de mayo hasta querer llegar al Congreso de la República, nada de eso. También, ya que lo recuerdas, Alan afrontó una situación del Congreso de carpetazos, gritos y denuestos incluso en otro momento. Pero adentro, sí. Pero adentro. Sí, adentro, claro. Pero yo creo que cuando las calles se calientan, los gobernantes deben asumir que está sucediendo algo grave. En el discurso sobre el golpe de Estado, que es Catilina en la sociedad greco-romana, donde legan a nosotros la democracia, de donde viene la democracia, dicen que en las calles en rojo marchan hacia el paro general. Y con el paro general, no hay un solo gobierno que pueda resistir. Cierto. Ni siquiera 1 o 2 días. Vimos el caso de Juan Bermúdez, ¿no? El 19 de julio del 77, así fue. Buenas noches. Aló. Le damos la bienvenida. Aló, Carlos de Miraflores. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un favor, mire, hace un momento, bueno, antes de que hable el representante del Ministerio de Salud o del gremio de trabajadores del Ministerio de Salud, le escuché a un señor llamado el Incorruptible. Bueno, no tengo ninguna opinión política definida, obviamente soy antifujimorista y espero que la mayor parte de ustedes lo sea, porque si no realmente sería un atentado contra la inteligencia. Pero lo que me tiene bastante con cuidado es que este señor se refiere muy peyorativamente hacia las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas tienen una posición completamente respetable. Hablo de los soldados, de los reclutas que van a dar su vida al BRAE día a día. Y este señor habla de que ojalá que demuestren que en el CENEP ha sido un tremendo fiasco. El fiasco no ha sido, el fiasco no ha sido de las tropas. Señor dirigente, bueno, sí, no pierda cuidado, amigo televidente, acá estamos con un sargento de caballería. Yo he estado en Cruz de Hueso un montón de veces, con todo y polvo, con los amigos vestidos de caqui del Ejército y de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, nosotros, como voz y alma del Perú, siempre estamos presentando a nuestros héroes y a nuestras Fuerzas Armadas con la dignidad que se merecen. Así es. Y ahora que se aproxima el Día de la Caballería, el 6 de agosto,
este espíritu tiene que renovarse y reforzarse. La Fuerza Armada no es otra cosa que el pueblo en armas. Esa es una cosa que se aprende el primer día que se ingresa al cuartel. Entonces, nuestra Fuerza Armada es una entidad, una institución de la patria, tutelar y respetable por sí misma. Así es. Siguiente participante, buenas noches. Aló, ¿cómo está, señor Romero? ¿Qué tal, caballero? Mucho gusto. Lo estoy escuchando y sinceramente el discurso, no lo del presidente, pero sinceramente el discurso que acaba de dar el señor Raúl Ferrero. Carlos Ferrero. Carlos Ferrero. Eso es creo que lo que más está preocupando, porque están claras las intenciones del país o de quienes se quieren apoderar de lo nuestro, del pueblo, o el Perú ya debería de darse cuenta cuál es la realidad. Gracias por su intervención, amigo televidente. Buenas noches. Siguiente ciudadano en la línea telefónica. Sí, aló, buenas noches. ¿Qué tal? Señor, lo único que le digo sobre el discurso presidencial. El discurso presidencial del señor presidente ha sido magnífico, porque él siempre en este momento se está preocupando a nivel nacional, en los pueblos más alejados. Correcto. Gracias por entregar su opinión a través de los micrófonos de Habla el Pueblo. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Bienvenida. Sobre la pregunta, para mí ha sido preciso y conciso, porque acá se ha trabajado para un plan de trabajo, y ese plan de trabajo se tiene que hacer hasta los finales de su periodo. Y otra cosa, estaba escuchando al doctor, ¿no?, de salud. Ajá, al doctor Julio Castro Gómez. También los ciudadanos debemos quejarnos de la atención de ellos. No solamente deben pedir aumento a sus salarios o nombramientos, sino el equipamiento y la estructura de sus centros de trabajo. Porque muchos ciudadanos somos maltratados por ello, porque no tenemos las mejores atenciones en el sector de salud. Eso. Gracias por su participación, muy amable por llamarnos. Siguiente ciudadano o ciudadana, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, caballero. ¿Qué tal? El mensaje del presidente dijo que hay una partida para ayudar a los pueblos más pobres para que se dedican a la agricultura. Ojalá que esa partida la inviertan en aquellos pueblos que solo siembran cuando llueve. Y cuando llueve se pierde gran cantidad de agua. Ahí debe hacer el gobierno represas para que esos pueblos tengan agua y sembrar todo el año. Y así podría decir que lo ha sacado de la pobreza. Así es, efectivamente, no hace mucho, hace 3 años casi, Julián Cortés, desde aquí mismo, postuló, y basado en un artículo de la revista Agronoticias, la necesidad de que utilicemos bien los recursos y no desaprovechemos las lluvias, con cunetas, canaletas, reservorios, y tranquilamente podría la gente tener su piscina propia. También ahora estamos asistiendo al fenómeno del friaje y estamos preparando en el Hermanón un informe completo de las nuevas casas inteligentes que se pueden aportar a nuestros hermanos de las zonas más en peligro, más en riesgo de sufrir el friaje, y con paneles solares lograr una calefacción completa y civilizada. Así es. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Un poco más alto. ¿Qué tal? Buenas noches y salud por su programa. Al presidente le faltó hablar de educación y de seguridad. Siguiente participante. Buenas noches. Sí, aló. Aló, un poco más alto, por favor. Sí, buenas noches, señor Romero. Bueno, le voy a decir que el discurso del presidente no vale para nada. Lo único que ha valido en esta fiesta patria ha sido los musicales que ha pasado Belmo en tu Qué bien, señora. Así es, muy interesante lo que nos acaba de decir. Todo el fin de semana, dice la señora Mal, pero los musicales han sido de primera. Gracias, señora, por porque nos siga siempre. Siguiente participante, estamos casi al final del sondeo. Le damos la bienvenida a más ciudadanos en la línea. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, el amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Para opinar sobre el discurso presidencial. Díganos. Bueno, el discurso presidencial ha sido realmente intrascendente, bastante flojo, tímido. El presidente que tenemos realmente solamente de verlo, su forma de hablar y... ¿no? Bien, muchas gracias, amigo televidente. Estamos casi a 1 minuto antes de la conclusión de don César Augusto Dávila, el último ciudadano. Buenas noches. Señor, buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Señora, por favor, quiero hablar sobre el mensaje del día de ayer que habló el señor Ollanta. Sí, es nuestra pregunta. Quiero referirme, señor, yo soy jubilado, señor. No nos ha aumentado ni un real, señor, por favor, le pido.
Hagan ustedes algo por los jubilados. Mire, tengo un amigo que es policía jubilado, ¿cómo le han aumentado esa cantidad? Y nosotros que somos de la 19.990, ni un nada, señor, por favor, se lo pido, señor, en nombre de muchísimos señores que ya estamos en el ocaso de nuestra vida. Claro. Que sea humano el señor Humala, que piense que nosotros también somos personas, somos gente. 800, 600 soles que cobro, mire, señor, no nos alcanza para nada, amigo mío. Correcto. Gracias, amigo televidente, por llamarnos. Efectivamente, según las políticas del Ejecutivo, no pueden hacer mucho con la 19.990 porque ya ese es un sistema que ellos han heredado, que han recibido. Pero voy a una parte donde sí pueden hacer, es por el personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas. Nuevamente vienen con el cuento que dentro de 5 años van a aumentar en 80% sus ingresos. Ese es un cuentazo ya, es un viejo cuento chino. Y sigue el abuso contra las Fuerzas Armadas, especialmente a quienes están en situación de retiro. Yo quiero puntualizar una cosa, estimado Rafael. Hace algunas semanas estamos invocando a la doctora Bafiu, cuyos jubilados están aquí reclamando por escrito, como puedes ver, con todos sus años acumulados, con todos sus documentos en regla, con la ley establecida que los favorece y con el presupuesto, o sea, existe el dinero para que les paguen a estas personas sus derechos. Pero la doctora Bafiu no firma. No sé qué le sucederá o qué le impide firmar. ¿Y qué sucede con Salud? Acaban de anunciar representantes de Salud que no van a dar lugar al reclamo que hacen los tecnólogos médicos de esta entidad. Es realmente grave que no se cumpla la ley y lo haga Salud. Así que, señores y señores, esa es la real situación de nuestro país y de las instituciones. Gracias, don César Augusto Dávila, por su presencia. Gracias a ti por tu invitación, y yo creo que hemos sintonizado realmente y en forma exacta el sentido de nuestro pueblo escuchando las llamadas telefónicas.